de la Dirección de Soporte y Entrenamientos, es decir, lo que vamos a tener el día de hoy va a ser totalmente diferente a lo que han vivido esta semana. Esto no es una ponencia, sino un entrenamiento, por lo cual se va a hacer de una manera mucho más ligera, va a ser súper dinámico y pues esperamos la participación de todos ustedes. Este entrenamiento se va a llevar a cabo por mi compañero Enrique Delgadillo, que es el director local de entrenamientos asistente, y por su servidora, Mildred Rueda, me pueden decir Mili, que soy su directora local de entrenamientos. Entonces esperemos que lo disfruten mucho. Es un tema que creo que nunca nos han hablado y mucho menos ligado a las vacunas. Sin embargo, es un tema muy importante y ahorita vamos a empezar a ver por qué es importante de tratar y por qué es importante de saber como médicos, y el no saberlo, qué repercusiones tiene no solo a nivel de salud del paciente, sino a un nivel ya de salud pública. Así que empecemos con esto. Como les dije que esto es un entrenamiento y va a ser súper participativo, les tengo una actividad muy bonita para iniciar. Esto es como una lluvia de ideas que me van a ayudar a formar todos ustedes. Como sé que ahorita empezando somos algo tímidos, no se preocupen. Lo único que necesito es que se metan en su teléfono donde tengan a esta paginita que aparece aquí abajo de slido.com. Les va a pedir una clavecita y le ponen esta de aquí abajo y simplemente pongan una palabra para responder esta pregunta. ¿Qué sentimiento les causa cuando ven a un niño haciendo berrinche o cuando ven a un niño llorando súper intenso porque lo van a inyectar? Creo que todos hemos visto un niño haciendo berrinche y sobre todo cuando lo van a llevar a vacunar. Entonces me gustaría saber qué sentimientos les causa esas escenas. Entonces, si se podrían meter, por favor, y empezar a escribir, estaría muy padre. Igual si alguien tiene algún problema con meterse, nos avisa, no hay problema. Ok, ya tenemos uno, ansiedad. Desesperación. Ok, molestia y hasta ganas de irnos. Irritabilidad. Ansiedad está en grandota. Eso significa que varias personas poseen ansiedad. Si la palabra se pone en grandota es que son varias personas, no solo una. Presión. Ok, presión. Pregunto porque, quieran o no, como médicos, todos vamos a algún momento u otro vacunar o inyectar a una persona, y entre esas personas va a estar un niño. Y creo que todos, como personas civiles, nos hemos topado a un niño haciendo berrinche, pues imagínense como médicos que va a ser nuestro día a día, ¿no? Bien, me gusta hacer esta lluvia de ideas primero porque, como podemos connotar aquí, todas las palabras que están expuestas son hacia un sentido negativo, porque no es como muy agradable ver a un niño haciendo berrinche. De por sí, como que a nuestra generación no somos muy tolerantes a los niños, y ahora a esto le agregan que es un niño que está haciendo berrinche, pues peor aún. Y si le agregamos que es un niño haciendo berrinche porque lo van a inyectar, sabemos que esos berrinches son aún más potentes y va a terminar peor la cosa. Entonces, aquí no se preocupen. Todos estos sentimientos, nuestra misión el día de hoy con este entrenamiento es disminuirlos, aprenderlos a manejar y aprender a ver todo lo que estamos pasando y manejarlo y saber cómo evitarlo sin problema. Y créanme que pues creo que eso es lo que necesitaba que nos dijera, ¿no? No solo es como de, pues vas a tener que aprender a lidiar con niños que hacen berrinche, no. Vas a tener que aprender, pero pues analizarlos, a calmarlos, a ver por qué está así, y créanme que su aplicación de vacunas con niños se va a hacer muchísimo más sencilla. Así que pues vamos a empezar ya de lleno a lo que es pues el entrenamiento. La tripanofobia, por si no la conocían, es el miedo o ansiedad que existe hacia las inyecciones o hacia las agujas médicas. En este caso, centrándonos en la semana de vacunación, a las vacunas. Puede venir solita o acompañada. ¿Qué se refiere a esto? Puede ser simplemente esta fobia a las agujas o a las inyecciones, o a la acompañada de belenofobia, que es
el miedo hacia todos los objetos afilados, no solo a las agujas, o a la hematofobia, que es el miedo a ver sangre. Entonces, hay que estar conscientes de esto porque puede ser solita o acompañada y puede potenciarse o puede mantenerse ahí. Y se va a ocasionar porque es un miedo irracional, porque la gente le tiene miedo a sufrir algún daño a estas, pero sabemos que es irracional porque las vacunas sabemos que no van a lastimar a tal magnitud ni van a causar tan semejante cantidad de dolor y tampoco existe un peligro real el inyectarte. Normalmente el que tengamos miedo es porque sentimos peligro y el tener o el creer que las vacunas son peligrosas es un miedo, como sabemos, irracional, por lo que hemos visto durante toda esta semana. Por lo cual esto es importante de entender porque tiene que ver un poco de cómo vamos a ir ayudando al paciente a que no caiga en una catástasis y explote en un berrinche en el caso de un niño. Ahora, ¿por qué nos daría fobia las agujas en este caso? Hay pues muchos causantes del por qué, pero hay algunos que esto es por predisposición genética, es decir, por familiares que padecen ansiedad, o en este caso, que son los más comunes, es que desde la niñez tuvimos experiencias desagradables con las inyecciones. Y creo que todos hemos vivido ese tipo de experiencias, porque las inyecciones nos las manejan como lo peor que nos puede pasar. Y el niño, si se lo manejas así desde un principio, pues va a vivir creciendo con miedo y como es un niño y solo aprende lo que les vas enseñando, este miedo se puede potenciar a tal grado que se convierte en una fobia. Y esto es lo que ocasiona que los adultos, porque hay adultos que tienen tripanofobia, pues exponencien esto y eso es lo que no queremos. Entonces, como médicos identificarlo es muy importante porque crean o no, nosotros hemos caído en estas prácticas incorrectas para ser susceptibles a las personas de tener tripanofobia. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos oído a los papás o a los mismos médicos de que si el niño no se porta bien, lo van a inyectar? O cuando pasa alguien con su batita blanca y el niño está haciendo berrinche, lo agarran los papás y le dicen, mira, ahí está el doctor, le voy a decir que te inyecten porque no te portas bien. Entonces, desde pequeños les estamos diciendo a los niños que la connotación de inyección es malo, la connotación de inyección es igual a castigo, cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario, desde ahí es una contradicción, que para el niño empieza a asimilar que el vacunarse es malo, que el vacunarse es doloroso, que el vacunarse es un castigo. Y son conductas que todos de nosotros hemos oído y hasta podemos haber aplicado. Entonces, empezar a eliminar este tipo de conductas de hacer que los niños crezcan y vivan con un miedo nos va a ayudar a que cuando realmente vayan y los vacunemos porque es lo que necesitan y es lo correcto, no lleguen con esa idea en la cabeza de, me porté mal o no sé qué está pasando aquí, pero yo sé que las inyecciones es un castigo o las inyecciones solo son para los niños que se portan mal. Entonces, empezar a eliminar estas prácticas tanto en nuestro ámbito médico como en nuestro ámbito cotidiano es necesario para empezar a reducir los casos de tripanofobia. Ahora, tal vez no se pueda presentar por esto, pero hay niños que sí han tenido una experiencia desagradable o que han visto experiencias desagradables con las inyecciones de los que los rodean. Puede ser que el niño, no, ustedes no le han dicho eso, pero por el simple hecho de que está viendo a otro niño vacunarse y él reacciona con un súper berrinche, eso puede también condicionar al niño a que empiece a asumir un miedo a las inyecciones. Aunque él no lo esté viendo en el momento, por el simple hecho de verlo lo asocia y eso también puede ocasionar. Y ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros tenemos que darle tanto la confidencialidad al paciente que está viviendo, como también aprenderlo a controlar para que no sea un show y todo el mundo esté viendo al niño haciendo berrinche. Repito, todos hemos visto a un niño llorar cuando lo están inyectando, pero ¿por qué? Todos sabemos que cuando hacemos cualquier práctica médica debe de tener su intimidad del paciente, pero al parecer es súper encantable para todos inyectar a un niño ahí a la mitad de un pasillo y aún así exponerlo a que todos vean su berrinche y sea el centro de atención, cosa que está mal, tanto para el que lo está viviendo como para los de alrededor, porque ya vimos que esa emoción se puede contagiar al resto de los niños y potenciamos este miedo. ¿Y a quién le van a complicar la práctica médica? Pues a nosotros. Entonces, empezar a atacar estos pequeños
cosas que están mal y hacemos porque está normalizado en nosotros, es importante para empezar a eliminarlo. Si queremos enseñarle a la población que se tiene que vacunar, porque vacunar es lo que se necesita, vacunar ayuda a prevenir enfermedades, vacunar ayuda a la salud pública, pues empecemos por enseñarle a los niños que vacunarse o inyectarse no es un castigo, no está malo, no lo hacen los doctores para los niños malos, absolutamente nada de eso. Y también empecemos a darle la seriedad que merece porque es una intervención. Y como todo lo que hacemos necesita ser con la confidencialidad del paciente, necesita respetarse el espacio del paciente, entonces hay que empezar a depurar esas cositas. No sé si aquí tengan alguna duda o algo que quieran agregar. No, de momento no. Ok, perfecto. Entonces podemos continuar. Muy bien, como menciona Mili, una de las causas de la tripanofobia surge en la niñez cuando algún familiar o los padres inculcan esta idea errónea a los niños de que pues una inyección va a proporcionar mucho dolor o de que es un método de castigo, por lo cual es un error que tenemos que quitar, ya que pues estas ideas pueden quedarse hasta la edad adulta. Y bueno, los síntomas que tiene una persona con tripanofobia pues es el cognitivo, que es cuando presenta una ansiedad frente a una jeringa o al recibir una inyección. Igual síntomas físicos como una aceleración del pulso, sudoración, dolor estomacal, náuseas, dolor de cabeza o hasta desmayos. Y los síntomas conductuales, que es cuando la persona evita alguna situación en la que pueda recibir una inyección o un piquete. Bueno, como cuando una persona está enferma y no quiere ir a algún centro de salud por miedo a que la inyecten, como por ejemplo el dolor molar, que tienen ese dolor, pero no quieren ir al consultorio dental o ir al médico porque pues tienen miedo de que los inyecten de alguna forma. Entonces prácticamente lo que hacen estas personas es retrasar el bienestar y quedarse bloqueadas por el miedo, porque piénsenlo, no ir al consultorio dental cuando es necesario pues va a provocar la prolongación del dolor, la ansiedad y el malestar. Además, es muy importante que si una persona está evitando ir a algún consultorio pues médico, posponerlo nunca mejorará y en la mayoría de las veces empeorará su estancia o su mismo dolor a esta fobia. Si nosotros presentamos este tipo de fobias, es importante erradicarlo lo más pronto posible y tratar de dominar este miedo con un proceso, obviamente, poco a poco ir tratando de que cada día o cada vez que vayamos al médico, pues ir teniendo menos miedo hacia estos procedimientos médicos. De hecho, hay una historia en el Talmud, en el texto sagrado de los judíos, que habla sobre un hombre sabio que caminaba sobre el campo y al salir del recodo del camino, pues se encontró con una jauría de perros salvajes. Y como él tenía miedo de los perros, lo que hizo fue inmediatamente sentarse y quedarse sentado entre ellos. Uno de los puntos escondidos de esta parábola es que el sabio se sienta inmediatamente entre los perros. No se queda pensando de qué podría pasar o cómo podrían suceder las cosas. Se da cuenta que cada momento que malgasta en dudar será otro momento más de vivir con miedo. Y él no espera que los perros se distraigan o se echen a dormir. Él sabe que el mejor momento para hacer la acción es ahora. Y el miedo, y nada más que el miedo, pues es la acción por la cual demoramos la acción. Entonces es muy importante que si nosotros presentamos este tipo de fobias, pues tratarlo de erradicar lo más pronto posible. Siguiente, Meli. Bueno, para empezar, cabe aclarar que la tripanofobia la tenemos que erradicar lo más pronto posible. Como ya vimos, pues puede traer consecuencias más graves a la larga o en la edad adulta. Y comúnmente, pues todas las personas o la mayoría de las personas, pues mencionan a los niños como un berrinche excesivo cuando los van a vacunar o cuando van a recibir alguna inyección. Pero nosotros como médicos tenemos que saber que
a tratar a este tipo de pacientes que son los niños, porque si damos por alto los sentimientos que tienen estos niños al recibir una inyección, pues estamos propiciando que en un futuro puedan tener tripanofobia. Entonces es un tema serio que nosotros como médicos o profesionales que seremos de la salud tenemos que saber actuar ante esta situación y tratar de erradicar estos miedos que nos han inculcado de forma errónea. ¿Cómo podemos tratar a los niños que presentan este tipo de fobias pues, desde niños? Nosotros como médicos podemos mencionarles al momento de la consulta, de que explicarles el procedimiento, explicarles qué enfermedad tiene, por qué se va a vacunar, para así después, pues, hacerlos que se tranquilicen un poco. Y al momento de que se vayan a inyectar o que vayan a recibir la inyección, pues mencionarle al niño que cierre los ojos, que haga ejercicios de respiración y que piense en una historia. Mencionarle, le podemos decir que piense que está en el parque o que está con su familia o que va a jugar fútbol con sus primos. Una situación, mencionarle para que el niño deje de pensar en la inyección y al momento de inyectarlo, mencionarle al niño que va a ser solamente un piquete y que va a ser rápido. Cabe aclarar que no hay que decirle mentiras al niño como de no te va a doler nada, no te preocupes, no, sino decirle que va a ser un piquete rápido y basta, porque al momento de mentirle de no te va a doler nada y si le duele, después nos pueden catalogar a nosotros como médicos, pues de mentirosos y cuando vayamos a ir a una consulta y nos menciona algo el doctor, ya no le vamos a creer. Entonces es importante que tratemos a los niños como pacientes, que es lo que son, y tratar de erradicar este tipo de fobias y enseñarles que una inyección no es mala, que va a sentir tal vez el piquete de rápido, pero pues va a prevenir enfermedades o va a curar sus enfermedades más rápidos y van a poder recuperarse más pronto de la enfermedad. Siguiente. Bien, ahora que ya entendimos pues qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y el por qué los niños tienden a hacer este tipo de berrinches, vamos a ver realmente qué nos compete a nosotros como médicos, qué se supone que tenemos que hacer, cómo vamos a lidiar con esto. Entonces, hay que estar conscientes que una persona con tripanofobia nos lo vamos a topar sí o sí. 7 de cada 100 mexicanos tienen algún tipo de fobia y entre ellas esta es una de las más comunes. Y es la que menos se diagnostica como tal. Entonces, antes de ver qué nosotros podemos hacer, hay que aclarar que la tripanofobia es una enfermedad, por lo cual nuestro papel como médicos en el momento no va a ser pues darle una terapia y curarlo de la tripanofobia, sino hacer la prevención adecuada para evitar que nuestros pacientes caigan, de la que ya hablamos, pero también si ya tenemos un paciente con tripanofobia que vamos a vacunar y en ese momento vamos a inyectar, pues hay que saber acompañarlo, hay que saber hacer este proceso para que disminuya, porque así como aprendió a tenerle miedo, también puede aprender a quitarse ese miedo. Esto es muy importante y ese es nuestro papel. Si un niño después de sus 5 vacunas sigue siendo borrinche, ahí el error también está en el médico. Entonces, es nuestro papel acompañarlos. Aquí les puse una serie de pasos que pueden ser elementales cuando tenemos un paciente de este tipo, sea niño o sea adulto. El primero es, siempre que vamos a recibir a alguien, sabemos que el primer paso en nuestra historia clínica es la inspección, es observarlo. Entonces tenemos que observar estas conductas que nos están sugiriendo que está nervioso, que puede tener miedo, que está ansioso, porque eso se presenta desde muchísimo antes porque él sabe a lo que va. Entonces, si nosotros identificamos estas características, hay que acercarnos con este paciente y comunicarle lo que estamos viendo. Oye, estoy viendo esto, ¿estás nervioso? ¿Tienes miedo? ¿Qué está pasando? Y si nosotros empezamos a abrir esa puerta de confianza y nos cuenta lo que está sucediendo, ahí es nuestro primer parteaguas para que con esa confianza su experiencia, que va a ser difícil para él, empiece a ser un poco más amena. El segundo punto es, antes de que pase, sugerirle que empiece a despejar su mente, que evite pensar en la situación, que escuche música, que platique con quien venga acompañado, que vea un video, que despeje su mente. El chiste es que esté lo más tranquilo posible antes de ingresar. Ahora, ya que vamos a ingresar o vamos a ingresar al paciente a la sala o al consultorio donde se va a hacer la vacunación,
hay que practicar ejercicio de respiración con él. Ya sabemos qué tipo de ejercicios de respiración pueden calmarnos, sobre todo la diafragmática. El chiste es empezar a regular su respiración, porque recuerden que esta fobia le va a dar ansiedad y la ansiedad nos va a causar que se altere la respiración. Mientras más tranquilo lo tengamos, mejor. Si viene con un acompañante, aunque sea un adulto, no le niegues que pase su acompañante, porque es lo que necesita. Necesita compañía, necesita no sentirse solo. Aunque tú ya hayas abierto este vínculo de confianza al principio, deja que ese vínculo que ya trae de más confianza también entre con él. No va a pasar nada si entra. Ahora, ayudarlo a visualizar la percepción correcta de una aguja. Ya lo explicaba mi compañero Henry. Las agujas, pues puede que sí le vaya a doler, pero no es un dolor extremo, es un dolor que puede tolerar. Las causas o las cosas positivas que va a traer son muchísimo mayores. El chiste es ayudarlo a proyectar y visualizar lo que realmente es. No mentirle y no solo enseñarle lo bueno, sino lo que realmente es. Si él empieza a aprender lo que realmente es tomar una vacuna, como les dije, ese miedo que aprendió también es un miedo que puede desaprender. Aquí es importante lo de visualizarla porque es el paso fundamental. Antes de hacer la vacunación, de hecho algunos sugieren que empezarlo a exponer poco a poco. Quizá mientras estás hablando con él, no llegar de sopetón, pero empezar a prepararla, que la empiece a ver, hacerlo con calma, enseñársela, empezársela a acercar lentamente, primero enseñársela cerrada, explicarle lo que estás haciendo frente a él, porque el que empieza a tener contacto con la jeringa poco a poco y sea un contacto que estás tú asegurándose que la está viendo, lo va a ayudar a calmarse, a diferencia de que la estás preparando y con tu espalda estás tapando y no está viendo lo que tú estás haciendo y de repente volteas y con la aguja destapada y directo, pues eso le va a causar más ansiedad. Así que intenta hacerlo frente a él todo tu procedimiento, intenta enseñársela, acércasela poco a poco, que él esté en contacto con ella para que así sea un contacto progresivo y este miedo disminuya a la hora de la acción como tal. Ahora, ya que hiciste el procedimiento de esta manera, ya que fue con calma, hablaste con él, lo mantuviste lo más calmado posible. Otra cosa que es importante es no dejarlo de, ya lo vacuné, ya te puedes ir, ya terminó el proceso, ya terminó mi trabajo aquí. No, recuerden que la tripanofobia no es solo el miedo, no solo es un miedo en el momento y ya, es una enfermedad. Los pacientes con tripanofobia suelen tener alteraciones hasta después de. Y en este caso es importante observarlo, así como por ejemplo ahorita que están observando a los pacientes de COVID, después de que los inyectan, a los pacientes que los inyectan de COVID unos minutos después para ver si no tienen efectos secundarios, a los pacientes con tripanofobia tenemos que hacerles lo mismo. Sentarlos ahí y esperar unos minutos a ver si no presenta alguna manifestación, porque ellos suelen presentar manifestaciones y algunas se pueden complicar. En mi caso, por ejemplo, les cuento que mi hermana es tripanofóbica. Entonces, sí le da miedo cuando le inyectan, sí la puedes calmar, aunque llora, sí la puedes calmar, pero en un promedio de 5 minutos después de ser inyectada, siempre pierde la vista momentáneamente. Entonces, esa es una alteración que le da a un paciente con tripanofobia que debes de monitorear, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Y la primera vez que le pasó, pues obviamente como en todo procedimiento que hemos ido a vacunar, te vacunan y te vas. Entonces, la primera vez que le pasó, ya ni siquiera estaba en la clínica y pues obviamente ¿qué haces? No sabes ni qué está pasando, piensas en todo y pues termina siendo una experiencia totalmente desagradable para el paciente, más de lo que ya es. Entonces, si él está seguro de que tú lo estás cuidando hasta después porque sabes que algo le puede pasar, su experiencia se vuelve más confortable y va a querer volver contigo por su siguiente vacuna porque es como de, pues me puso atención desde antes hasta después. Y aunque sí me da miedo, sé que me están cuidando ahí, sé que me están monitoreando y quieran o no, como les digo, va a ir disminuyendo. Y esto es un problema realmente de nuestro país, porque si la gente no va por vacunas, por flojera y porque hay personas antivacunas, ahora le agregan que hay gente que no, tampoco va porque le da miedo y porque el proceso no es agradable, pues ahí el problema, como están viendo, no es la población, es el médico y de cómo da su trato el médico con los pacientes.
tenemos que ser conscientes de que todo lo que vimos en la semana de las vacunas sí tiene que ver con la educación que le hemos dado hacia la población, pero también viene con la educación que no nos han dado como médicos de cómo lidiar con estos procedimientos, porque a nadie le gusta que lo vacunen. Tenga miedo, no, creo que a nadie nos gusta porque sentimos esa espinita siempre dentro de que, pues, es que nos van a vacunar y pues me va a doler. Todos, todos, todos. Entonces ahora imagínense un paciente así, un paciente que lo tiene exponenciado y un paciente que no solo es uno, son millones en este país y sobre todo los niños, porque ya explicamos que ellos les dan la connotación de que inyectarse es malo. Entonces hay que aprender a tratar con esto para así mejorar toda nuestra situación y que las vacunas se hagan algo positivo, algo bueno y quitarle un pero más al pero que ya tienen y ya ha puesto la sociedad a ellas. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o todos vamos bien o algo que comentar. Todo bien. Perfecto. Ahora sí van a tener que comentar. Bueno, vamos a pasar a la actividad final y pues me gustaría que de los asistentes me platicara si alguien ha vivido alguna experiencia de tripanofobia o conoce de una historia de una persona que haya sufrido de este padecimiento y que nos cuente la experiencia y pues no sé si alguien se quiera animar a participar. Yo conozco a alguien. De hecho, bueno, no fue una experiencia mía propiamente, pero recuerdo que cuando estábamos en la secundaria nos habían ido a poner una vacuna, por lo que nos estaban pasando así como de grupitos en grupitos. Y ella me había dicho, no es que quédate conmigo y demás, es que a mí me asusta y cosas así. Y yo así como, ah, sí, sin problema, ¿no? O sea, pasamos juntas y shalala. Pero para esto nos acomodaron creo que en orden de lista o algo por el estilo. El chiste es que ella tuvo que pasar sola y después, pues ya yo pasé, le dije, no, todo bien, muy tranqui, nada más se siente poquito y ya te vas, ¿no? Eh, de repente van a buscarme a mí al salón otras compañeras, no, es que ven, es que Karen y que no sé qué, y es que tienes que venir y el teléfono de su mamá lo tienes y yo así como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? Es que se desmayó y yo, ¿qué? Y así, pero es que ella empezaba así toda ansiosa, le empezaban a sudar las manos, se puso hasta pálida y ya cuando yo llegué ya le estaban despertando y me dice, no, es que yo, o sea, a mí me dan pánico estas cosas, ¿no? O sea, pánico, o sea, no lo puedo controlar y igual estuvo, creo que hasta hipotensa un buen rato y ya hasta que llegó su mamá y se la tuvo que llevar, pero fue más que nada por ese pánico descontrolado, ¿no? O sea, Sí, muy bien. Pues por ejemplo, en este caso que nos platica pues Melissa, bueno, nosotros si en algún momento llegamos a hacer este tipo de cosas a una escuela, pues tener en cuenta que van a existir estas personas y, por ejemplo, en ese caso, pues hubieran solicitado que si podían acompañar a la compañera en ese proceso y platicar con los que les iban a poner la vacuna, ¿no? Y pues mencionarles sobre este caso y estar, pues sí, estar todo el tiempo con la amiga, con la compañera, pues para que se sienta más tranquila y vea que realmente no va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues sí, comentar eso. Y, jiji, ¿qué más, Mili? Y otra cosa podría ser que, por ejemplo, en esa edad de la secundaria es como la etapa más difícil para este tipo de personas porque suelen ir como a las escuelas a inyectar y ya sabemos cómo son los niños de esa edad, o sea, se ríen y se burlan de todo. Y si, por ejemplo, en un hospital que estás afuera, todos se le quedan viendo al paciente, hasta los adultos, con cara de, ¿qué es lo que está haciendo? Como juzgándola. Imagínense ahí, ¿no? Que hay niños súper mal plan, que se están riendo de las personas. No sé hasta cuánto tiempo después esa historia siguió contándose de tu compañera, pero pues es posible que le hayan seguido hablando y pues como pueden ver, o sea, es un tema complicado para ellas y un tema que solemos minimizar mucho y pues solemos burlarnos de él, ¿no? Entonces, pues sí,
saber que puede estar presente en cualquier lado y que es nuestro papel como médicos también aprender a tratar con eso y promocionar también esa salud mental hacia un tema que ustedes dirían que tiene que ver la salud mental con las vacunas, ¿no? Pero pues sí vimos que es importante y es muy común. Sí, de hecho, en ese caso, posterior a eso, ya ella como que le tenía mucho pánico a inyectarse ahí en la escuela. Para su fortuna, pues no fue como objeto de burla en ese momento. La verdad es que gran parte de las personas que estábamos cerca de ella, pues más que burlarse, se preocuparon muy, 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 muy raro. Porque, o sea, de verdad en esa escuela era como súper heavy que todo el mundo estaba burlándose de todo el mundo, pero con ella sí fueron como empáticos porque sí se dieron cuenta que sí era algo como de trasfondo, o sea, que no fue así como, ay, es que me dan miedo las vacunas y ya, ¿no? O sea, sí fue algo fuerte para ellos ver ese tipo de situaciones. No, y la verdad pues estuvo bien que no haya, que no hubiera algún tipo de burlas, porque pues igual si hubiera habido algún tipo de esas conductas, pues igual a la compañera pues le da más fuerte pues esta tripanofobia en la edad adulta. Entonces, pues sí, es ir encaminando a estos pacientes a tratar de vencer el miedo y nosotros como médicos o futuros médicos, pues explicarle a estos pacientes sobre los beneficios y hacer todas las técnicas que nos platicó Mili, hacerlas con el paciente, hacer que se tranquilice y no es como de la noche a la mañana se te va a quitar el miedo, ¿no? Sino de ir poco a poco cada consulta y poco a poco ir quitándote este miedo a las inyecciones, ¿no? No sé ¿Alguien si más que tenga otra historia que quiera que compartir nos cuente. o algo que agregar? Creo que ya nadie más se anima. Bueno, les digo, es un tema que todos hemos visto y lamentablemente vamos a seguir viendo y pues sí es nuestro papel tanto como sociedad como médicos empezarlo a erradicar. Les digo, mi hermana tiene tripanofobia y si me pongo como a rememorar todos esos errores que se fueron acumulando de ella en su infancia, pues sí, hay muchísimos identificables. Entonces, pues sí, salir conscientes de esta plática que es una enfermedad real, muy presente, que es un problema tanto para el paciente como un problema de salud pública, porque lamentablemente se sigue multiplicando. Todos conocemos a esa mamá que amenaza a sus hijos con que los van a inyectar. Todos conocemos a esas personas que les da miedo y se burlan de ellas. Quizá nosotros nos hemos llegado a burlar de ellas o hemos dicho, pues es que esa es una vacuna, o sea, no sé para qué es tanto drama, tanto a niños como adultos, como jóvenes. Entonces, ser conscientes de que realmente es un problema, de que realmente está perjudicando nuestro papel como médicos al querer, pues, empezar a vacunar a la gente y que si no empezamos por este punto que es tan sencillo pero tan importante, todo el resto que vimos en la plática de cómo hacer una vacuna, de técnica, de cuál es la cartilla y por qué tiene que estar completa, de cuál es la importancia de las vacunas, todo eso se tira a la basura por un simple comentario que pudo haber hecho mal una mamá, de por un simple procedimiento que no le dio importancia el médico, de por una simple cosita, todo eso que hemos trabajado durante toda una semana se puede ir a la basura. Entonces, pues sí salgan conscientes de esta plática, que por eso fue la final, que todo hay que integrarse, que todo hay que analizarlo y que aunque veamos en este caso la sustancia que era la vacuna, no hay que olvidar que con quien tratamos es un paciente, que es una persona, y hay que verla como tal y ser consciente de todo lo que puede estar pasando. No sé si quieres agregar algo más para cerrar, Henry. Y pues sí, que igual está en nuestras manos, pues el erradicar esta fobia, por ejemplo, con nuestros sobrinitos, ¿no? Luego yo veo a mi hermano que le dice a mis sobrinitos como de, pórtate bien, porque si no, pues te vamos a inyectar o te vamos a llevar con el médico para que te inyectes, ¿no? Entonces, ir quitando estas expresiones
de nuestra vida y enseñárselas a las personas cuando veamos este tipo de expresiones, enseñarles que no es bueno que surjan estos comentarios hacia los niños o hacia las personas. Entonces, nosotros como personas está en nuestro deber tratar de erradicar esta fobia para que ya no le pase a más personas y pues a la larga esperar que pues que ya no haya tantas personas con esta fobia, ¿no? Bueno, si ya nadie tiene más que agregar, pues les agradecemos que hayan entrado a esta ponencia. Al ratito les mandamos el link. También en el link viene una preguntita sobre qué les pareció este tema en específico que nos gustaría que contestaran porque creo que es importante. Y bueno, para ya el cierre en general los dejo con Francisco para que dé la despedida y pues gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, el ruido de fondo si es que lo hay. Primero que nada, me gustaría agradecer tanto a la DLE como al DLE Assist por tan interesante, tan profundo y sumamente formativo entrenamiento. Siempre los entrenamientos son, considero yo, una buena forma de terminar algún evento alguna semana, porque podemos reflexionar, podemos poner en práctica o mentalizarnos acerca de todo lo que hemos podido ver durante toda la semana. No quiero despedirme sin antes agradecer a todos su asistencia también. Y pues bueno, por parte del Comité Permanente de Educación Médica, el Comité Permanente de Salud Pública y la División de Soporte de Entrenamientos, a nombre de las oficiales de EI y la oficial de Educación Médica, Danis Sotelo, damos por terminar esta fiesta. Damos fin a la semana de la vacunación. Muchísimas gracias a todos y los seguimos esperando para los siguientes eventos por parte de Iniciativa Integral Médica Politécnica. No sin antes, también estamos abiertos estamos a su disposición, estamos abiertos al contacto y también los invitamos a que se sumen a ser parte de la iniciativa. Muchísimas gracias y que tengan una muy agradable tarde.